Cuando lo vi salir del auto con su maleta, con ese andar tranquilo y los ojos distraídos, no sentí nada. Ni sospecha, ni peligro, ni siquiera curiosidad. Solo un ligero alivio, por fin alguien nuevo aparecer en esta casa llena de silencios. Él saludó con cortesía, como si no supiera que su presencia, por unos días nada más, según mi esposo, movería los cimientos de todo. No pude imaginar que esa breve convivencia en el fondo del jardín, ese par de semanas compartiendo desayunos a distancia, iban a convertirse en un remolino de emociones que no había sentido desde hacía años. Él no tenía intención de quedarse más de lo necesario, y yo no tenía intención de mirarlo 2 veces. Pero fue inevitable. Y todo comenzó en un momento tan sencillo como abrir la nevera una noche y encontrarme con sus ojos desde el otro lado del vidrio. El primer paso fue tan pequeño que casi no lo vi venir. El segundo y ya fue tarde. Lo que estoy a punto de contarte es real. Y antes de que juzgues, dime tú, ¿alguna vez hiciste algo que sabías que estaba mal, pero aún así lo hiciste porque te hacía sentir viva? Déjame contarte cómo empezó todo. A veces pienso que nuestra casa no es una casa, sino una escenografía. Los cuadros están rectos, las cortinas limpias, las plantas verdes. Todo en su lugar, como a él le gusta. Pero detrás de cada objeto hay polvo acumulado de años sin preguntas, de rutinas que ya ni siquiera requieren palabras. Él llega del trabajo, deja el maletín sobre la silla, y me da un beso rápido en la mejilla. Luego cena, lee correos, se duerme. Y yo me quedo frente a la ventana con la taza fría entre las manos, preguntándome qué día de mi vida fue el último en que sentí algo parecido a entusiasmo. Nunca fue un mal hombre. Tampoco un buen amante. Era constante, cumplidor, pero también ausente. Con el tiempo aprendí a no esperar flores ni halagos, y me acostumbré a llenar el silencio con pequeños rituales, el café perfecto en las mañanas, las caminatas sola por la tarde, los libros que nadie me recomienda. Esos gestos eran mis refugios. Hasta que llegaron los vacíos más profundos, esos que ni la costumbre puede tapar. Cuando me contó que su chofer estaría unos días en casa, me pareció irrelevante. Va a quedarse en la casita del fondo. Tiene problemas con su departamento, dijo sin levantar la vista del celular. Yo asentí. Otro rostro más, otra presencia que no me miraría realmente. Pero algo en mi pecho se movió. Tal vez por el simple hecho de que alguien ajeno entraría por fin en nuestro mundo congelado. Llegó un martes. Yo estaba regando las plantas del porche cuando oí la puerta del portón abrirse. Él bajó del coche, cargando su propia maleta. Alto, joven, con una expresión neutral, casi distraída. Me saludó con un gesto respetuoso y siguió caminando hacia el fondo sin invadir. Esa discreción me sorprendió. Estaba acostumbrada a empleados que forzaban sonrisas, que decían lo correcto. Él no parecía esforzarse en nada. Solo estaba ahí. Presente. Esa noche no pude dormir. No por él. Por mí. Porque al mirarme al espejo mientras me desmaquillaba, me noté distinta. No más bella ni más joven. Solo más despierta. Como si algo hubiera chispeado dentro después de mucho tiempo apagado. Y eso me asustó. Al día siguiente lo vi pasar por el jardín cargando una caja. Se ofreció a ayudarme con unas bolsas del mercado. ¿Le llevo una?, preguntó. Acepté. Sus dedos tocaron los míos brevemente cuando me pasó la bolsa más pesada. Fue un segundo. Y aún así sentí un impulso extraño recorrerme desde la mano hasta el estómago. Él no pareció notarlo. Pero yo sí. En la cocina, mientras acomodaba las cosas, me sorprendí pensando en sus manos. En su forma de caminar. En la manera en que evitaba la mirada sin parecer tímido. ¿Qué estaba haciendo? Regañé mis pensamientos y me forcé a concentrarme. Hice una lista de tareas innecesarias para distraerme. Pero ya era tarde. La idea se había sembrado. Durante los días siguientes nuestras interacciones fueron mínimas. Él era puntual, correcto, educado. Me saludaba al pasar, me sostenía la puerta, nada más.
Pero yo cada vez que lo veía, sentía esa corriente sutil, ese recordatorio de que aún podía reaccionar a alguien, que no estaba del todo muerta por dentro. La noche del viernes salí al patio por un poco de aire. Estaba oscuro salvo por la luz suave que salía de la casita del fondo. A través del ventanal, lo vi leyendo con una taza en la mano. Estaba solo, en silencio. Algo me empujó a dar un paso. No sabía si quería hablar, si solo quería sentirme vista. Pero no fui. Me quedé quieta bajo la sombra del limonero, con las manos frías y el pecho ardiendo. Esa noche soñé con una mesa compartida. Con risas. Con una mirada larga. Al despertar sentí vergüenza. Pero también nostalgia. Como si ese sueño hubiera sido un recuerdo que nunca viví. Mi esposo seguía con su rutina, reuniones, llamadas, cenas con clientes. No notó mis ausencias mentales ni mis respuestas automáticas. Y yo dejaba que el día pasara, esperando que el azar volviera a colocarme cerca del chofer. No buscaba nada concreto. Solo momentos. Fragmentos. Un domingo en la tarde estábamos en el jardín. Yo leía, él estaba podando un seto. El sol caía en un ángulo que iluminaba su cuello, su mandíbula. Me sentí culpable por mirar. Cerré el libro. Entré a la casa. Me miré al espejo. Y me dije, basta. Pero ese basta no era real. Era un intento torpe de detener una caída que ya había comenzado. Porque lo cierto es que no era él. Era yo. Yo era la que necesitaba un cambio, una ruptura, una sacudida. Yo era la que había vivido demasiado tiempo en un estado de pausa. Y él solo estaba ahí. En el momento justo. Con la actitud exacta. Sin saberlo se había convertido en mi espejo, en el reflejo de lo que me faltaba. Así comenzó todo. Con una mirada. Con una bolsa de mercado. Con un libro leído en soledad. Con una mujer que ya no quería sentirse invisible. Y apenas era el principio. No era tan tarde, pero la casa ya estaba en silencio. Mi esposo se había dormido temprano, como casi siempre. Últimamente decía que el trabajo lo agotaba, aunque yo sospechaba que simplemente no tenía interés en prolongar nuestras noches. Me quedé sola en la sala, con la luz tenue de la lámpara encendida, mirando sin ver una película que ya había visto 2 veces. El sonido del televisor era apenas un murmullo, un acompañante que no exigía nada. Me levanté para buscar un vaso de agua. Al pasar por la ventana de la cocina, noté que la luz de la casita del fondo seguía encendida. La curiosidad me ganó. Me acerqué un poco sin intención alguna, solo observando. Él estaba en la pequeña terraza, sentado con una taza en la mano, envuelto en una manta sobre los hombros. Parecía tranquilo, ausente. Un hombre que sabe estar consigo mismo, pensé. Y por un impulso que aún no puedo explicar del todo, salí al jardín sin abrigo, descalza, guiada por una necesidad que no tenía nombre. Caminé en silencio, sintiendo el frescor de la noche en la piel. Cuando me vio acercarme, levantó la vista con sorpresa, pero sin sobresalto. Solo asintió ligeramente, como si ya supiera que iría. ¿Le molesta si me siento un momento? Pregunté aunque ya me estaba sentando en el escalón junto a él. Él negó con la cabeza sin decir nada. Me ofreció su manta. Rechacé con una sonrisa leve. El silencio que siguió no fue incómodo. De hecho, fue el más acogedor que había experimentado en meses. Me habló del libro que estaba leyendo. No recuerdo el título, pero sí cómo describía las emociones del personaje principal, cómo se detenía en los matices, como si fueran importantes. Yo solo escuchaba, embobada, no por el contenido, sino por el tono de su voz. Era grave, serena, con pausas que no eran vacilaciones, sino respiraciones conscientes. Me sentí vista. No por mis ropas, ni por mi edad, ni por mi posición. Vista como persona. No sé en qué momento comencé a hablar de mí. No fue planeado. No lo pensé.
Le conté cosas que no había dicho en voz alta ni siquiera a mí misma. Que a veces despertaba en la madrugada sintiéndome sola, incluso cuando mi esposo estaba acostado al lado. Que la rutina había matado la risa, y que me estaba costando trabajo recordar la última vez que me sentí deseada. No reaccionó con condescendencia ni lástima. Solo escuchó. Me miró con atención. Y hubo un instante en que nuestros ojos se cruzaron, y ahí lo supe. Había algo creciendo entre nosotros. Algo que ninguno había planeado. Quise cortar la tensión. Me levanté para despedirme, pero él se puso de pie al mismo tiempo. Quedamos cerca. Muy cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor en el pecho. Él no se movía. Ni una palabra. Ni una excusa. Y entonces... Asterisco asterisco we kissed, asterisco asterisco. Fue breve. Suave. Real. No hubo fuegos artificiales ni música de fondo. Solo la sensación exacta de estar en el lugar donde debía estar, aunque no debiera. Me aparté con lentitud. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo a que lo que acabábamos de hacer cambiara a algo que no sabíamos si queríamos cambiar. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada, respetando mi silencio. Caminé de regreso a casa en silencio con las piernas temblorosas, el pecho agitado y la mente saturada de preguntas. Esa noche no dormí. Miraba el techo y repasaba cada segundo de lo ocurrido. Pensaba en mi esposo que dormía a metros de distancia sin saber lo que acababa de suceder. Pensaba en mí, en quién era yo ahora. Había sido un impulso. ¿Una necesidad? ¿Una traición? ¿O una respuesta atrasada a años de vacío? A la mañana siguiente todo parecía igual. Mi esposo desayunaba leyendo el periódico, haciendo comentarios sueltos sobre noticias que no me importaban. Yo asentía, fingiendo escuchar. Cada sonido en la casa parecía amplificado, la cuchara contra la taza, el crujir del pan tostado, el goteo del grifo mal cerrado. Todo me dolía. Cuando salí al jardín, él ya no estaba en la casita. El coche no estaba. Me sentí vacía, como si lo que había pasado la noche anterior hubiera sido un sueño, una invención de mi mente cansada. Pero por la tarde lo vi. Volvía con mi esposo de una diligencia. Su comportamiento era impecable. Saludó con la misma educación de siempre. Ni una señal. Nada en su rostro que delatara lo que había pasado entre nosotros. Y eso, de alguna forma, me dolió. Aunque sabía que era lo correcto. Durante todo ese día, me pregunté qué pasaría ahora. Si él me evitaría. Si yo debía evitarlo. Si podíamos fingir que no había pasado nada. Pero en el fondo sabía que no podía volver atrás. Algo se había encendido. Una llama pequeña, quizás. Pero lo suficiente para darme cuenta de que estaba viva. Esa noche, frente al espejo, me vi distinta. Había un brillo en mis ojos que no reconocía desde hacía años. No era amor. Ni deseo. Era otra cosa. Una especie de retorno. De reencuentro conmigo misma. Me acosté tarde. Mi esposo ya dormía. El cuarto estaba oscuro, silencioso, tibio. Cerré los ojos y en lugar de soñar, me permití recordar. No el beso. Sino como me sentí justo antes. Vista. Escuchada. Tocada no por sus labios, sino por su presencia. Y eso, para alguien como yo, significaba demasiado. A la mañana siguiente decidí vestirme con algo que llevaba meses sin usar, una blusa blanca de lino que solía elegir cuando quería sentirme presente. Me peiné con más cuidado, aunque sin exagerar. No era vanidad, era necesidad. Necesidad de recuperar una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. Mientras preparaba café, mis manos temblaban ligeramente. No por lo que había ocurrido la noche anterior, sino por lo que significaba haberlo permitido. Mi esposo bajó como de costumbre con el teléfono en una mano y la otra ajustándose el cinturón.
Me dio un beso en la frente sin mirar realmente. Me preguntó si podía acompañar al chofer a recoger unos marcos de cuadros en la galería de arte donde solíamos comprar. Asentí. No había ninguna razón para negarme. Ninguna evidente al menos. Pero dentro de mí la idea de estar sola con él otra vez me desordenaba. Subí al coche antes que él. Me senté adelante como otras veces. Él llegó minutos después en silencio. Nos saludamos apenas con un gesto. El aire estaba cargado de algo invisible pero denso. Ninguno mencionó lo de anoche. Era como si ambos hubiéramos pactado, sin palabras, guardar el secreto bajo llave. Durante el trayecto hablamos de trivialidades. El clima, la ruta, el tráfico. Pero cada pausa entre frases era como una respiración contenida. Yo miraba por la ventana, evitando su mirada. No porque no quisiera verla, sino porque temía perder el control si lo hacía. La galería quedaba a casi una hora. El camino se extendía entre campos abiertos y zonas industriales. En cierto punto él encendió la radio. Una canción suave llenó el auto. No reconocí la letra, pero sentí que cada nota tocaba algo dentro de mí. Quise decir algo, romper el silencio con una broma, con un comentario al azar, pero no me salió la voz. Al llegar, lo acompañé a recoger los marcos. El encargado lo conocía y lo saludó con familiaridad. Yo me mantuve al margen, como si observarlo en su entorno natural me permitiera conocer una faceta distinta de él. Se movía con seguridad, sin intentar impresionar. Simplemente era. De regreso, el coche olía a madera fresca por los marcos nuevos. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez fue distinto. No era incómodo ni tenso. Era íntimo. Casi cálido. Como si estuviéramos permitiéndonos sentir sin hablar. En un semáforo, sin mirarme, dijo. No debió pasar anoche. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía cuáles eran las correctas. Me limité a asentir. Luego, sin pensarlo, dije. Pero pasó. Y eso fue todo. No discutimos. No justificamos. Solo aceptamos. Como si al hacerlo al menos uno de los dos pudiera respirar más tranquilo. Al pasar por la costa, me pidió permiso para desviarse unos minutos. Dijo que conocía un mirador desde donde se veía toda la bahía. Asentí sin pensar. No quería que el viaje terminara aún. Subimos por una carretera secundaria hasta llegar a un pequeño claro. Desde allí, el mar se extendía hasta el horizonte. El cielo estaba despejado, y la brisa era suave. Me bajé del coche y caminé hacia el borde del acantilado, dejando que el viento me despeinara. Él se acercó lentamente con las manos en los bolsillos. Nos quedamos allí parados, en silencio. Yo con la vista perdida, él quizá mirándome a mí. No lo sé. Pero sentí su presencia como si estuviera tocándome la espalda. Quise hablar, pero no sabía por dónde empezar. En lugar de eso, dije lo primero que me vino a la mente. No recuerdo la última vez que me sentí libre. Él no respondió. Solo respiró hondo como si comprendiera cada palabra sin necesidad de interpretarlas. Luego dijo. A veces uno necesita perderse un poco para encontrarse de nuevo. Esa frase me atravesó. Pensé en todo lo que había dejado de ser con los años. En lo que había permitido que se apagara por miedo, por comodidad, por costumbre. No era solo mi matrimonio. Era mi reflejo en el espejo, mi voz, mi cuerpo, mis deseos. Todo se había diluido lentamente en una versión funcional de mí misma. Volvimos al coche sin decir más. El resto del trayecto transcurrió en silencio, pero con una conexión palpable. Ya no éramos simplemente la esposa del patrón y su chofer. Éramos dos personas que habían compartido algo que no se podía deshacer. Algo que no buscábamos pero que estaba ahí, latiendo bajo la superficie. Al llegar a casa, mi esposo aún no había regresado. Bajé del coche lentamente con el corazón acelerado.
Él abrió el maletero, sacó los marcos y los llevó al vestíbulo. Antes de cerrar la puerta, nuestras miradas se cruzaron. No hubo sonrisa. No hubo promesa. Solo reconocimiento. De lo que éramos. De lo que habíamos cruzado. Esa noche me duché con el agua más caliente que soporté. Como si quisiera borrar algo. Como si pudiera. Pero no se trataba de limpiar un error. Se trataba de entenderlo. De procesarlo. De aceptar que a pesar de todo, no me arrepentía. Mi esposo llegó tarde. Se disculpó por no avisar. Yo asentí fingiendo normalidad. Mientras él cenaba, le hablé del viaje de la galería de los Marcos. Nada fuera de lo común. Nada que lo hiciera sospechar. Y sin embargo por dentro todo era distinto. Esa noche mientras él dormía, me quedé mirando el techo una vez más. Recordé el mirador, la brisa, sus palabras. Perderse para encontrarse. Tal vez eso era lo que estaba haciendo. Tal vez no estaba traicionando a nadie. Tal vez solo me estaba buscando. Y tal vez, solo tal vez, había empezado a encontrarme. Desde aquella tarde en el mirador, todo cambió. No de forma drástica, no con grandes giros ni palabras prohibidas, pero sí en los detalles. Yo cambié. Lo noté en la manera en que caminaba por la casa, en cómo sostenía la mirada en el espejo unos segundos más. No buscaba belleza ni juventud. Solo buscaba algo que me confirmara que aún estaba ahí, que no me había desvanecido del todo en la comodidad de lo correcto. Él por su parte mantuvo su distancia con una precisión casi admirable. Seguía saludándome con respeto, evitando cualquier contacto innecesario. Pero cada vez que coincidíamos en la cocina, en el jardín o en el pasillo, había una breve pausa, un intercambio de miradas que decía más que cualquier conversación. No era deseo desbordado. Era una conexión contenida, una cuerda invisible que nos unía sin tocarnos. Una mañana, mi esposo salió temprano a una reunión fuera de la ciudad. Me dejó una nota sobre la mesa con las instrucciones del día y la hora de su regreso. Leí la nota sin emoción. Era funcional, como todo entre nosotros. No había un cuídate ni un te extraño. Solo listas, recordatorios, números. Pensé en responderle con otra nota, solo para equilibrar la indiferencia, pero no lo hice. Aproveché su ausencia para darme un respiro. Fui al mercado, caminé por el centro sin rumbo, me senté en un café a leer un libro que llevaba semanas abandonado. Por un momento me sentí libre. No por estar sola, sino por estar conmigo misma, sin deberle explicaciones a nadie. Al regresar a casa, él estaba en el jardín, arreglando unas plantas que llevaban meses marchitas. Me sorprendió verlo ahí con las mangas arremangadas, los dedos llenos de tierra, concentrado en algo tan sencillo. Me acerqué sin hablar. Solo lo observé. Él levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no supe definir. ¿Culpa? ¿Cautela? ¿O simplemente honestidad? Me ofreció una botella de agua. La acepté. Nos sentamos en silencio, bajo la sombra de un árbol. Pasaron varios minutos antes de que alguno hablara. Yo fui la primera. ¿Siempre fuiste así de callado? Él sonrió apenas, como si entendiera el doble sentido de mi pregunta. Solo cuando no hace falta decir nada, respondió. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Miré al cielo, a las ramas que se mecían con el viento. Y entonces lo dije sin pensar demasiado. No quiero que esto se convierta en algo feo. Él asintió. No preguntó qué significaba esto. Ambos sabíamos a qué me refería. Yo tampoco, dijo. Esa fue toda la conversación. Breve. Honesta. Y suficiente. Nos levantamos al mismo tiempo y cada uno siguió su camino. Pero dentro de mí algo se afianzaba, la certeza de que estaba caminando una línea delgada, y que cada paso debía ser consciente. Durante los días siguientes, busqué refugio en mis rutinas. Me aferré a ellas como a un salvavidas.
Lavé la ropa con más cuidado, cociné platos que hacía años no preparaba, reorganicé armarios. Pero nada de eso llenaba el vacío que se había abierto con la certeza de lo vivido. Una tarde él tocó la puerta del comedor. Tenía en la mano una pequeña caja con herramientas. Dijo que venía a reparar un cajón que se trababa. Asentí, aunque sabía que podía haberlo hecho sin avisar. Tal vez necesitaba una excusa para entrar. O tal vez yo necesitaba que la tuviera. Lo observé mientras trabajaba. Sus manos eran precisas, firmes. Había algo hipnótico en la manera en que se concentraba. No hablábamos. Yo me quedé de pie con los brazos cruzados, fingiendo leer un correo en mi teléfono. Cuando terminó, se incorporó y me miró. No con intención. Con humanidad. Esa mirada que reconoce al otro sin juicio, sin pretensión. Y otra vez sentí ese vértigo, esa sensación de estar al borde de una decisión. Esa noche escribí en mi diario. No lo hacía desde la adolescencia, pero necesitaba volcar todo lo que no podía decir en voz alta. Escribí sobre el jardín, sobre sus manos, sobre mi reflejo en el espejo. No mencioné su nombre. No hacía falta. Cada línea llevaba su presencia implícita. Al día siguiente él no estaba. Salió temprano con el coche, según me dijo una de las empleadas. Pasé la mañana en silencio, repasando mentalmente cada encuentro, cada palabra, cada omisión. Me di cuenta de que aún no sabía casi nada de él. Su historia, su familia, sus planes. Solo sabía cómo me hacía sentir. Y eso en ese momento era suficiente. Por la tarde preparé té y salí al porche con una manta. El aire comenzaba a enfriarse. Me senté a observar el atardecer como solía hacer antes, cuando aún creía que la belleza de un cielo naranja bastaba para llenar el alma. Esta vez no bastaba. Pero tampoco dolía. Él regresó cuando el sol ya se había ocultado. Pasó por el camino lateral con pasos tranquilos. Alzó la vista, me vio, y solo levantó la mano en señal de saludo. No se acercó. No cruzó ninguna línea. Pero su gesto me recordó que todo seguía ahí. Latente. Real. Esa noche soñé con la casa. Estaba vacía. Pero no daba miedo. Era una casa en silencio, esperando ser habitada de nuevo. Y yo en el sueño caminaba por sus pasillos encendiendo luces. Una por una. Al despertar, supe que algo dentro de mí se estaba reordenando. No para justificarme. No para escapar. Sino para entender. Para aprender a habitar de nuevo mi propia historia. Con errores, con dudas, con momentos que no deberían haber ocurrido, pero que marcaron el inicio de algo nuevo. Y aunque todavía no sabía a dónde me llevaría este camino, tenía claro que ya no podía volver atrás. Porque una vez que aprendes a sentir otra vez, fingir que no sentiste se vuelve imposible. El día amaneció nublado con ese tipo de gris que no anuncia tormenta, pero que cubre todo con una especie de melancolía sutil. Me levanté temprano antes que sonara el despertador, y pasé varios minutos sentada en el borde de la cama, mirando el suelo sin pensar en nada concreto. Había algo en el aire que me hacía sentir más consciente del tiempo, de los detalles. Como si ese día, sin anunciarlo, fuera a marcar una diferencia. Me vestí sin prisa, eligiendo ropa sencilla pero con intención. Una blusa azul claro, unos pantalones de lino, pendientes discretos. No buscaba llamar la atención. Solo quería sentirme cómoda dentro de mi piel, sin el peso de la costumbre encima. Mientras preparaba café, escuché los pasos del coche en la entrada. Él ya había salido temprano, como hacía siempre que tenía encargos o diligencias. Mi esposo, por su parte, se había ido la noche anterior a una reunión en otra ciudad. Eso me dejaba la casa entera para mí. O mejor dicho, para nosotros dos. Aunque nada estaba planeado. A media mañana, mientras leía en la sala, lo vi pasar por el jardín con una caja. Iba hacia la casita del fondo, sin notar que yo lo observaba. En ese momento sentí una punzada leve en el estómago, no de nervios, sino de expectativa.
Era absurdo, pensé. Todo lo que había ocurrido entre nosotros había sido silencioso, contenido, medido. Pero aún así, algo dentro de mí esperaba. Decidí preparar limonada. El calor comenzaba a sentirse y me pareció un gesto neutral. Lo llevé al porche en una jarra de vidrio con hielo y hojas de menta. Me senté con el libro en las piernas, fingiendo leer. Unos minutos después, escuché sus pasos acercándose. Alzó la vista, me saludó con un gesto. Yo levanté la jarra en señal de invitación. Se acercó. Le serví un vaso. Nos quedamos en silencio bebiendo con calma. Luego hablamos de cosas superficiales. El clima, el jardín, una película que daban por televisión. Pero debajo de esas frases sencillas había otra conversación. Una que no se decía, pero que ambos entendíamos. En un momento nuestras miradas se encontraron. Yo no aparté los ojos. Él tampoco. No había desafío, ni insinuación. Solo una comprensión mutua profunda, que no necesitaba palabras. Sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse, no por miedo, sino por reconocimiento. Como si algo en mí supiera exactamente lo que iba a suceder. Él dejó el vaso sobre la mesa. Yo cerré el libro sin terminar el capítulo. Me puse de pie. No dije nada. Él tampoco. Caminé despacio hacia la casa. Él me siguió sin preguntas. Entramos por la puerta lateral, la que da al comedor. La casa estaba en silencio. Solo el sonido suave de nuestros pasos sobre el suelo de madera. Me detuve cerca de la cocina, junto a la mesa. Él se acercó. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor de su piel, su respiración tranquila, contenida. Nos miramos una vez más. Luego, sin previo aviso, sin palabras previas, ocurrió. Asterisco asterisco we kissed, asterisco asterisco. Fue lento, cuidadoso, como si cada movimiento estuviera hecho con respeto y duda al mismo tiempo. No hubo prisa, ni ansiedad. Solo la certeza de dos personas que durante semanas habían contenido algo que ya no cabía dentro. Me separé primero. No porque quisiera terminarlo, sino porque necesitaba respirar. Él bajó la mirada, como pidiendo disculpas sin decirlo. Yo lo toqué apenas en el brazo con una suavidad que no buscaba consuelo, sino comprensión. No hablamos. No nos explicamos. Volví a salir al porche. Él regresó a la casita del fondo. La distancia física se restauró, pero la emocional ya era otra. Pasé el resto del día en un estado extraño, entre la lucidez y la confusión. Fregué platos que no estaban sucios, doblé ropa 2 veces, me senté y me levanté de la misma silla sin razón. No estaba triste. Ni siquiera arrepentida. Solo llena de una sensación nueva, incómoda y al mismo tiempo tranquilizadora, la de haber cruzado un límite que por alguna razón necesitaba cruzar. Al atardecer preparé una cena ligera. Comí sola, sin televisión, sin música. Solo el sonido del cuchillo sobre el plato, de mis propios pensamientos. Recordé detalles del beso, pero no de una manera romántica. No buscaba recrearlo en mi mente. Solo quería entender por qué lo había permitido. Y la respuesta era más simple de lo que esperaba, porque me sentí viva. Esa noche antes de dormir, volví a escribir en el diario. Esta vez fui más directa. Describí el momento, la emoción, la calma posterior. No usé adjetivos dramáticos. No lo llamé aventura, ni pecado, ni error. Solo lo nombré como lo que fue, un momento humano, honesto, inevitable. Me acosté tarde. El cuarto estaba en penumbra, con la ventana entreabierta dejando entrar la brisa nocturna. Cerré los ojos y me concentré en los sonidos de la noche, los grillos, el leve crujir de la madera, el susurro de una hoja arrastrada por el viento. Todo estaba en paz. Pero dentro de mí, algo se había activado. Algo que ya no podía ignorar. Y aunque no sabía cuál sería el próximo paso, sabía que no podía seguir fingiendo que nada estaba ocurriendo.
Porque aunque no lo buscáramos, aunque no lo dijéramos, entre él y yo ya se había trazado una línea. Una que los dos habíamos decidido cruzar. Y ahora todo tenía otro color, otro peso, otra verdad. El peso de la rutina se sentía más denso esos días. La casa, que siempre había sido un refugio ordenado y silencioso, parecía ahora un escenario demasiado rígido para mis pensamientos desbordados. Por la mañana, mientras mi esposo se perdía entre llamadas y documentos, yo encontraba en los pequeños detalles un oasis de realidad. El aroma del café recién molido, la textura áspera del periódico entre mis dedos, el reflejo de la luz en el vaso de agua al amanecer. Cosas simples que hasta hace poco pasaban inadvertidas. Cada vez que cruzaba con él en los pasillos, sentía una tensión leve, casi imperceptible, pero constante. No había palabras que explicaran lo que latía debajo de la superficie. Ni siquiera miradas prolongadas, solo un reconocimiento tácito de que algo había cambiado. La distancia se mantenía, pero su proximidad se hacía más pesada. Un día, mientras ordenaba unos papeles en el despacho, encontré una fotografía antigua de mi esposo y su chofer. Estaban jóvenes, sonrientes, en una ocasión que parecía de celebración. Me sorprendió descubrir un pasado compartido que no conocía en profundidad. Pensé en las vidas paralelas que llevamos y en cómo esas historias no contadas construyen silencios que pesan más que las palabras. Sentí la necesidad de hablar, de romper esa quietud. No con él, sino conmigo misma. Caminé al jardín y me senté en el banco de madera donde tantas veces había leído. Cerré los ojos y respiré profundamente. La brisa me envolvía con su frescura, pero no lograba disipar el torbellino interno. Recordé las palabras que me dijo aquella tarde en el mirador: a veces uno necesita perderse para encontrarse. Lo repetí en mi mente como un mantra. Decidí que debía recuperar parte de mí que había quedado olvidada en los años. Así que empecé a salir a caminar sola, sin rumbo fijo, sin compañía. Me perdía entre calles y parques, observando rostros, escuchando conversaciones, sintiendo el pulso de la ciudad. Era una manera de reencontrarme, de recordar que aún pertenecía a un mundo más allá de las paredes de la casa. En uno de esos paseos, entré a una librería pequeña y acogedora. Me quedé horas entre estantes, hojeando libros que no tenía intención de comprar, pero que me llenaban los ojos y la mente. Allí, entre páginas y aromas de papel, sentí una chispa de curiosidad que hacía tiempo no experimentaba. Volviendo a casa, sentí la ansiedad de regresar a la rutina, a ese espacio que parecía ahora una cárcel con forma de hogar. El silencio de la casa me envolvió y por un momento dudé si el cambio que buscaba era más miedo que esperanza. Una tarde, mientras él estaba en la casita del fondo, decidí invitarlo a caminar conmigo. No como un gesto intencional, sino como un acto natural, un deseo de compartir aire fresco sin las formalidades que la casa impone. Él aceptó sin preguntas, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, pero que me pareció sincera. Caminamos por un sendero que bordea un parque cercano. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. El sol filtraba sus rayos entre las ramas, dibujando sombras cambiantes sobre nosotros. Hablamos poco. El murmullo de la ciudad se mezclaba con nuestras respiraciones, creando un fondo tranquilo que permitía que el silencio fuera cómodo. En un momento me detuve y miré hacia el horizonte. El cielo estaba teñido de tonos pastel, anunciando el ocaso. Él se detuvo junto a mí sin invadir mi espacio, solo siendo presencia. Sentí que sus ojos buscaban las palabras que no se atrevía a decir, y yo entendí que no necesitaba respuestas inmediatas. Volvimos a casa con pasos lentos, conscientes de cada instante compartido. Al despedirnos, supe que estábamos en un punto donde cualquier decisión implicaba riesgos, pero también posibilidades. Y aunque el camino no era claro, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Esa noche, al apagar la luz, escuché el silencio de la casa con otros oídos. No era vacío ni vacío. Era un espacio lleno de expectativas, de dudas, de deseos contenidas. Cerré los ojos y dejé que ese silencio me hablara, preparándome para lo que estaba por venir. La ausencia de mi esposo se hacía cada vez más palpable en la casa. Había partido temprano para una reunión que se prolongaría por varios días,
dejando tras de sí un vacío que no sabía cómo llenar. En ese silencio, la realidad de mi situación comenzó a hacerse más clara, más difícil de ignorar. No era simplemente la falta de su presencia física, era la distancia que había crecido entre nosotros, la desconexión que habíamos cultivado sin darnos cuenta. Aquella noche una tormenta se avecinaba. Las nubes cubrían el cielo y el viento empezaba a agitar las ramas de los árboles, golpeando las ventanas con fuerza leve pero constante. Las luces de la casa parpadeaban por momentos, y la electricidad parecía que podría fallar en cualquier instante. En medio de esa atmósfera, sentí una inquietud que no había experimentado antes, una necesidad de romper con la rutina de forma abrupta. No sabía exactamente qué buscaba, pero la idea de la casita del fondo, esa que durante semanas había sido el espacio de su presencia distante, me atrajo como un imán. Decidí salir de la casa sin aviso, sin preparativos. Caminé bajo la lluvia que comenzaba a caer con suavidad, sintiendo las gotas frescas contra mi piel y el suelo húmedo bajo mis pies. El olor a tierra mojada me llenó los sentidos y me hizo sentir viva de una manera que no recordaba. Al llegar a la casita, toqué la puerta con manos temblorosas. Él abrió sin sorpresa, como si esperara mi visita. No había luz artificial en el interior, solo una vela encendida sobre la mesa, cuyo parpadeo lanzaba sombras danzantes en las paredes. La atmósfera era íntima pero sin artificios, sencilla y auténtica. Me invitó a entrar con un gesto tranquilo, sin preguntas ni juicios. Me senté en la vieja silla de madera, observando el leve humo que ascendía de la vela. No necesitábamos palabras para comunicarnos. La tormenta afuera acallaba el mundo, y dentro de esa pequeña habitación, todo parecía detenido en el tiempo. Sus ojos me buscaron sin presiones. Yo le devolví la mirada, consciente de la distancia que aún manteníamos, pero también del puente invisible que se estaba formando. Era un momento de pausa, de reconocimiento mutuo, de aceptación de lo que habíamos empezado a construir a medias. El silencio se extendió mientras el viento aumentaba su fuerza, haciendo crujir el techo y mover las cortinas. Respiré profundamente, dejando que cada inhalación me conectara con el presente. No había miedo ni duda, solo una sensación de pertenencia efímera pero real. De pronto, la electricidad se fue. La oscuridad nos envolvió completamente salvo por el tenue resplandor de la vela. Él se acercó y sin pronunciar palabra, me ofreció una manta para cubrirme los hombros. No necesité decir nada. La simple acción habló por sí misma. Nos sentamos juntos compartiendo el calor que la manta proporcionaba. La cercanía física rompía las barreras que las palabras no podían derribar. Sentí su respiración mezclarse con la mía, y por primera vez en mucho tiempo, la soledad se transformó en compañía sin necesidad de compromisos. Pasaron las horas envueltas en esa oscuridad, en esa quietud que era más profunda que cualquier conversación. No hubo promesas ni confesiones, solo la presencia compartida que llenaba los espacios vacíos de nuestras vidas. Al amanecer, la tormenta había cesado y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse tímidamente por las ventanas. Nos miramos conscientes de que aquel momento era un punto de inflexión, un antes y un después sin vuelta atrás. Sin palabras, recogimos la manta y apagamos la vela. Salí de la casita con una mezcla de calma y tensión en el pecho. La casa estaba silenciosa, la luz suave del amanecer bañaba las paredes y me sentí extrañamente renovada y vulnerable al mismo tiempo. Ese día, todo parecía diferente. Las horas transcurrían con una lentitud cargada de significado. Cada sonido, cada gesto, cada pensamiento estaba teñido por la experiencia compartida durante la noche. No se trataba de lo que había sucedido en términos físicos, sino de lo que esa presencia mutua había significado para ambos. Sentí que una línea invisible había sido cruzada, una frontera que no podíamos ignorar. No había vuelta atrás, ni tampoco certezas de hacia dónde nos llevaría ese camino incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mis decisiones, de mis emociones, y eso era suficiente para seguir adelante. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, como si la casa misma resistiera el cambio que empezaba a manifestarse en sus paredes y rincones. La ausencia de mi esposo era más tangible ahora que antes.
Había partido sin despedidas, sin promesas, dejando un silencio incómodo y difícil de llenar. El peso de su partida no se sentía en la casa, sino en mí, en esa mezcla de libertad y soledad que nunca había experimentado de esa manera. El primer acto fue despertar sin la presión de fingir normalidad para alguien más. Me levanté temprano, aún antes de que el sol iluminara por completo la habitación, y me senté en el borde de la cama con los pies descalzos tocando el frío suelo. Respiré profundo, intentando encontrar el equilibrio entre el alivio y la incertidumbre. El día avanzó con una lentitud que contrastaba con el torbellino interno. Sin horarios ni compromisos me permití vagar por la casa, tocar objetos que parecían haber estado congelados en el tiempo, abrir ventanas para dejar entrar el aire fresco y escuchar los sonidos de un mundo exterior que seguía moviéndose a pesar de mis dudas. En ese espacio de libertad, me encontré con la realidad de mis decisiones y sus consecuencias. No se trataba solo de la ausencia física de mi esposo o de la cercanía creciente con él, el chofer. Era una batalla interna, una lucha entre la necesidad de vivir plenamente y el peso de las expectativas, de los roles impuestos. Recordé momentos de mi vida con mi esposo que ahora parecían distantes, como escenas de otra película. Los silencios compartidos, las comidas sin conversación, las miradas que evitaban profundizar. No había resentimiento en esos recuerdos, solo una comprensión tardía de lo que habíamos perdido por el camino. Mientras caminaba por el jardín, sentí la llamada silenciosa del otro. La casita del fondo, con su puerta entreabierta y la luz que se filtraba por las ventanas, me invitaba a acercarme. Sin pensarlo, me dirigí hacia allá, como si fuera un acto de valentía o simplemente una necesidad de conexión. Al entrar, encontré el lugar más ordenado que antes, como si él hubiera hecho un esfuerzo consciente para que todo estuviera en su lugar. En la mesa una taza con restos de café aún caliente y un libro abierto con páginas marcadas. Me senté y lo tomé con cuidado, recorriendo las líneas que él había leído. No había palabras nuevas entre nosotros. Solo gestos pequeños, miradas que decían lo que no podíamos expresar en voz alta. La distancia física se reducía mientras nos sentábamos juntos, compartiendo el espacio y el tiempo sin la necesidad de poses o palabras. Los días siguientes transcurrieron en esa tensión silenciosa, con encuentros breves y cotidianos que iban deshilachando las barreras invisibles entre nosotros. No había necesidad de hablar de lo que sucedía. Las emociones se manifestaban en la forma en que él sostenía una puerta abierta, en cómo yo le ofrecía un poco de agua, en los silencios compartidos bajo el sol de la tarde. Sin embargo, la realidad no tardó en hacer su entrada. Un día, mientras ordenaba la cocina, encontré una nota olvidada en el borde de la mesa. Era breve, escrita con letra clara y firme, pero con un mensaje que resonó como una campana en mi interior. No contenía promesas ni excusas, solo un recordatorio de una cita próxima y la frase, «Te espero». El descubrimiento me tomó por sorpresa. No por el contenido, sino por la evidencia palpable de que nuestras acciones ya no podían ocultarse en el silencio. El papel en mis manos se volvió un símbolo de todo lo que estaba en juego, de las decisiones que debía enfrentar. Consciente de que la casa ya no era un refugio seguro para mí, decidí enfrentar mis pensamientos sin evasiones. Me senté en el porche, dejando que el viento me acariciara el rostro mientras miraba el horizonte. Pensé en mi esposo o en él, en mí, en la cadena de eventos que me había llevado hasta ese punto. No había juicio ni reproches. Solo una aceptación dolorosa pero necesaria. Sabía que la historia que estaba viviendo no era perfecta ni sencilla, pero era mía. Y aunque el futuro se presentaba incierto, sentí una determinación nueva, una voluntad de enfrentar las consecuencias y buscar mi propia verdad. La tarde se desvanecía lentamente y con ella, las dudas que habían pesado sobre mí. En ese momento comprendí que ya no podía volver atrás. Que el camino adelante, por difícil que fuera, era el único que podía recorrer con honestidad hacia mí misma. Los días transcurrían con una calma que parecía engañosa, como si la superficie de un lago ocultara corrientes profundas bajo su reflejo tranquilo. La casa, antaño un refugio lleno de rutina, había empezado a revelar grietas invisibles que se expandían con el paso del tiempo. La distancia entre mi esposo y yo ya no era solo física, era un abismo que ningún gesto ni palabra lograban salvar.
Recibí una llamada de una amiga cercana que me sorprendió por su sencillez y sinceridad. Sin rodeos me preguntó cómo estaba realmente, no cómo creía que debía estar. Esa conversación me hizo reflexionar sobre mi propia honestidad, no solo con los demás, sino conmigo misma. ¿Cuántas veces había fingido estar bien cuando por dentro me sentía perdida? ¿Cuánto había sacrificado en nombre de una estabilidad que ya no me satisfacía? Mientras pensaba en esas preguntas me di cuenta de que el chofer seguía siendo una presencia constante en mi vida, aunque nunca hablábamos directamente de lo que había cambiado entre nosotros. Sus gestos, sus silencios, sus miradas fugaces eran como capítulos no escritos en la historia que compartíamos. Me sorprendía la naturalidad con que nuestras vidas se entrelazaban sin necesidad de palabras. Una tarde, al regresar de un paseo, encontré una pequeña nota sobre la mesa de la cocina. No tenía firma ni fecha. Solo una frase corta pero intensa: nos vemos mañana. Ese papel se convirtió en un símbolo poderoso, un recordatorio tangible de que el tiempo de las evasiones había terminado. La pregunta que rondaba mi mente era inevitable: ¿estaba preparada para enfrentar lo que ese encuentro traería consigo? El día siguiente llegó cargado de tensión. Mientras me preparaba para salir, cada movimiento parecía acompañado por un ruido interno que me recordaba lo precario de la situación. No había garantías ni certezas. Solo una invitación a seguir adelante a pesar del miedo y la incertidumbre. Cuando nos encontramos, el ambiente era diferente. No había necesidad de palabras porque el silencio decía lo que ninguno se atrevía a expresar. Caminamos juntos sin un rumbo fijo, compartiendo el espacio y el tiempo con una mezcla de familiaridad y novedad. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la inquietud que sentía en el pecho. Durante ese paseo, recordé momentos de mi vida en los que había dejado que el miedo dictara mis decisiones. Momentos en los que preferí la comodidad de la rutina al riesgo de la autenticidad. Pensé en cómo esa elección había moldeado la persona que era ahora y en cómo, quizás, era tiempo de escribir un nuevo capítulo. Al regresar a casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. La simple presencia del chofer, ahora cargada de significado, era un recordatorio constante de que las decisiones tienen consecuencias, pero también la capacidad de transformar. Esa noche, mientras la casa dormía, me senté frente a una hoja en blanco, decidida a plasmar mis pensamientos y emociones sin filtros ni justificaciones. Escribir se convirtió en un acto de liberación, una manera de enfrentar la realidad con valentía y claridad. Reconocí en esas palabras la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo que había sido y lo que deseaba que fuera. La necesidad de reconciliarme con mis propios deseos y temores, de aceptar que la vida es una serie de elecciones, algunas fáciles y otras dolorosas. Al cerrar el cuaderno, sentí una mezcla de paz y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante no sería sencillo, pero estaba dispuesta a recorrerlo con honestidad y sin arrepentimientos. Mientras me preparaba para dormir, contemplé el techo de mi habitación y pensé en el futuro incierto que me esperaba. Y aunque el miedo seguía presente, ya no me paralizaba. Había encontrado una fuerza interior que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de las sombras que pudieran surgir. La noche me envolvió con su calma silenciosa, y yo cerré los ojos con la convicción de que finalmente estaba tomando las riendas de mi propia historia. El día transcurrió con una rutina que parecía inmutable, pero para mí, cada instante estaba teñido de una nueva consciencia que alteraba mi percepción del mundo que me rodeaba. La casa, con sus muros familiares y sus espacios llenos de recuerdos, se había convertido en un escenario donde mis emociones fluctuaban entre la calma y la incertidumbre. El eco de mis pasos en los pasillos me recordaba que ya nada sería igual. Desde la ventana de la sala, observaba cómo la luz del sol se deslizaba lentamente sobre el jardín, jugando con las sombras de los árboles y los colores de las flores. Era un espectáculo cotidiano que antes pasaba desapercibido, pero que ahora parecía tener un significado especial. Cada pétalo, cada hoja, cada brisa parecía un símbolo de la transformación que se gestaba en mi interior. La ausencia prolongada de mi esposo había dejado un vacío tangible, pero no necesariamente doloroso. Más bien era un espacio que me invitaba a descubrir quién era yo sin la presencia constante de otra persona.
Esa soledad elegida me ofrecía la oportunidad de explorar mis pensamientos y sentimientos sin filtros ni juicios. Pensé en el chofer, en su manera discreta de estar presente sin invadir, en la manera en que sus silencios hablaban más que sus palabras. Recordé sus gestos simples, sus miradas fugaces, y la sensación de calma que traía consigo. Era como si en medio del caos de mi vida, él fuera un ancla que me permitía mantenerme a flote. Sentada en el porche con una taza de té entre las manos, reflexioné sobre el camino recorrido. No se trataba solo de una relación o de encuentros clandestinos, sino de una búsqueda profunda de autenticidad y conexión. Había aprendido a reconocer la importancia de permitirme sentir, de ser vulnerable y honesta conmigo misma. La tarde avanzaba lentamente y con ella, mis pensamientos se tornaban más claros. Decidí que era momento de tomar decisiones conscientes, de enfrentar las consecuencias de mis actos con responsabilidad y sin miedo. Sabía que no sería fácil, que implicaría cambios y posiblemente rupturas, pero la alternativa de continuar en la negación ya no era una opción. Pensé en mi esposo, en nuestra historia compartida, en los años vividos juntos. No guardaba resentimientos, pero comprendía que nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes. La falta de comunicación y de cercanía emocional había creado un abismo que se hacía cada vez más profundo. Mientras el sol se ocultaba, encendí una lámpara y me senté a escribir. La tinta deslizó palabras que expresaban mis miedos, mis deseos, mis esperanzas. Cada frase era un paso hacia la comprensión de mí misma y de lo que realmente anhelaba. La escritura se convirtió en un acto liberador, una forma de reconciliarme con mi pasado y mirar hacia el futuro con determinación. Esa noche antes de dormir, escuché el silencio de la casa con una nueva perspectiva. No era un silencio vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Cerré los ojos con la convicción de que aunque el camino fuera incierto, estaba lista para recorrerlo con honestidad y coraje, sin perder de vista quién era ni lo que merecía.